Bueno, estamos entonces realizando el trazo de bode aproximado de esta función, que ya la hemos normalizado y que vimos que tenía una ganancia en k igual a 100, en 10, perdón, un polo simple con una frecuencia 1 y otro polo simple con la frecuencia 10. Habíamos obtenido los elementos y los habíamos representado. Aquí teníamos en rojo la ganancia, en verde el polo 1 y en negro el polo 2. Polo 2 y polo 2. El problema ahora es entonces obtener la resultante. Entonces la resultante es, gráficamente, es la suma de estas gráficas, ¿vale? Una primera aproximación que se puede realizar es ir poniendo distintos puntos, considerando distintas frecuencias y viendo la suma resultante. Por ejemplo, en 0,1 aquí tenemos 20 de la ganancia más 0 del primer polo simple y más 0 del segundo polo simple. Entonces la resultante es 20, entonces sabemos que la resultante, la suma es 20, sabemos que la resultante va a ser esa 20. En el siguiente punto, por ejemplo, la frecuencia 1, aquí volvemos a tener 20 más 0 más 0, que va a dar también 20, por lo tanto sabemos que la resultante pasa por ahí. Siguiente frecuencia, 10, tenemos 20 de la ganancia más menos 20 del primer polo simple y más 0 del segundo polo simple, con lo cual la resultante es 0. Sabemos que la suma es 0, por lo tanto la resultante va a pasar por aquí. Siguiente punto, en 100, por ejemplo, pues sería las 20 de la ganancia, que siempre aporta lo mismo, los menos 40 del primer polo simple y más los menos 20 del segundo polo simple, hacen un total de menos 40. Entonces sabemos que la resultante va a pasar por menos 40. Si vamos a 1000, pues tendremos 20 de la ganancia, aquí esto estaría en menos 60 del primer polo simple y menos 40 del segundo polo simple. Entonces esto nos queda menos 80, ¿no? Entonces la resultante aquí tiene que ir por menos 80. Entonces podríamos unir los puntos, ¿vale? Y más o menos pues veremos que la resultante pues iría por aquí, pasaría por allí y finalmente vendría por aquí, ¿vale? Esta forma puede ser válida en casos sencillos como estos, donde todas las frecuencias de codo están en décadas, ¿vale? Un método más general y que suele ser más cómodo y yo recomiendo es el de las pendientes, ¿vale? Es decir, partimos de, bueno, habrá que fijar un punto inicial, por ejemplo aquí si hacemos la suma nos da que es 20 y aquí vemos que todos los elementos, la ganancia y las dos de eso, tienen un trazo horizontal, por lo tanto la resultante tendrá que ser horizontal por aquí, ¿vale? Y podemos prolongar la recta ¿hasta cuándo? Hasta que se produce un cambio en la pendiente. Es decir, aquí hay un elemento que es el primer polo simple que empieza o sea, aquí decimos que tenemos 0 decibelios por década y aquí el primer polo simple mete 20 decibelios por década, con lo cual la resultante empieza a caer con menos 20 decibelios por década, ¿vale? Esto se mantiene ¿hasta cuándo? Hasta que resulta que este otro elemento, que es el segundo polo simple, también empieza a caer y mete otros 20 decibelios por década, con lo cual la pendiente a partir de aquí tendrá que ser menos 40 decibelios por década. Como ya no hay más cambios de pendiente, nadie cambia más, pues entonces podemos saber que eso continúa así, ¿vale? Bueno, vamos a aplicar ese método directamente ya para el cálculo de la fase. Entonces, un primer punto puede ser aquí, por ejemplo, todos los elementos suman 0, pues 0 más 0 más 0, con lo cual eso es 0, y son horizontales, ¿vale? Con lo cual, hasta aquí sabemos que la resultante, vamos a ponerla así, pues es 0, ¿vale? Pero aquí hay un cambio porque empieza a entrar los menos 45 grados por década que mete el primer polo simple, con lo cual sabemos que la resultante empezará a caer también con 45 grados por década, ¿vale? ¿Hasta cuándo cae? Pues hasta que hay un nuevo cambio. ¿Qué nuevo cambio aparece?
que este elemento que estaba horizontal, el segundo polo simple, ahora empieza a caer también con menos 45 grados por década. Con lo cual, a partir de aquí, tendremos menos 90 grados por década. Es decir, que si en la frecuencia 1 estamos en menos 45, una década después, la frecuencia 10 tendremos que estar en menos 135. Entonces la resultante tiene que ir por aquí, ¿vale? Con una pendiente de menos 90 grados por década. ¿Por qué hasta aquí? Porque hay un cambio. El elemento que estaba cayendo, que era el verde, el polo simple 1, está cayendo con menos 45, ahora deja de caer. Por lo cual hay que restarle esos 45 grados de pendiente. Y entonces a partir de aquí vamos a tener una pendiente únicamente de menos 45 grados por década. Que significa que si estamos en menos 135, una década después tendremos que haber caído 45 grados, es decir, habremos llegado hasta 180. Este tramo es así. Y aquí se vuelve a producir un cambio porque esto que estaba cayendo en 45 deja de caer. Con lo cual hay que quitarle esos 45 grados por década y nos quedaremos en 0 grados por década de pendiente. Con lo cual significa que el trazo vuelve a ser horizontal y horizontal en menos 180 grados. ¿Vale? Haciendo las comprobaciones que se recomiendan, sabemos que n, que es el orden del numerador, perdón, del denominador, en este caso es 2, m, que es el orden del numerador, es 0, por lo tanto n menos m es igual a 2. Entonces la comprobación que hay que hacer en pendiente es que la pendiente final en el trazo de amplitud tiene que ser menos 20 n menos m decibelios por década. Y vemos que, entonces, como n menos 2, tiene que ser menos 40 decibelios por década, que efectivamente es lo que la pendiente de este tramo. Y en fase, lo que tiene que ocurrir es que tiene que quedar horizontal en menos 90 n menos m grados. En este caso será menos 90 por 2, es decir, en menos 180 grados. Efectivamente, el trazo ha quedado horizontal en menos 180 grados.